Mitosis y meiosis. Vamos a hablar primero un poco de ciclo celular antes de la mitosis y la meiosis. El ciclo celular es la serie de pasos por los cuales la célula atraviesa a lo largo de su vida y consta de dos fases principalmente, la interfase o fase de reposo y la fase M o fase de división. La interfase se divide en tres etapas, la G1, la S y la G2. Y la fase M o de división tiene 4 etapas que veremos posteriormente. El ciclo celular lo vamos a revisar. Como vimos anteriormente, que G1 ocurre el crecimiento celular y la adquisición de nutrientes del medio. Recuerden que de aquí hay un punto de control que decide si la célula pasa a la fase S o se queda en fase G0. La fase S es la síntesis del ADN o duplicación de cromosomas, que también implica la duplicación de centriolos en células animales. En el caso de la G2, continúa el crecimiento y la duplicación de proteínas y ARN, los cromosomas empiezan a condensarse al inicio de la mitosis. Recordemos que para que pase de la fase S a la fase G2, tiene que haber un punto de control que revise que el material genético esté completo. Y antes de entrar a la fase M, hay otra vez una revisión que nos dice si la célula está totalmente crecida y el tamaño adecuado y que tiene todo su ADN completo y sin problemas. Posteriormente entramos a la fase M de división celular, en donde hay 4 etapas, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ocurre durante la fase S del ciclo celular. Recordemos que durante esa fase el ADN se duplica y posteriormente, antes de que empiece la formación de la mitosis o la división celular, los cromosomas deben de condensarse de tal manera que se ven como corpúsculos. Y en este caso vemos como el ADN se empieza a superenrollar formando lo que son nucleosomas y dan lugar a lo que vemos ahora como un cromosoma que se ve muy definido en el núcleo. Vamos a ver adelante cómo se lleva a cabo este proceso. Imaginemos que un cromosoma es un hilo de estambre. Antes de la fase S, el hilo de estambre está acomodado en forma de bola y se le pone una etiqueta. Esa etiqueta de color azul que vemos aquí, esta etiqueta es el cinetocoro. Este cinetocoro está abrazando a lo que sería el centrosoma. De aquí se van a unir las fibras del uso mitótico. Y vamos a ver cómo se ve en la realidad. Si se fijan, el cinetocoro es lo que está en la etiqueta azul. Es esto, que es lo que donde se va a unir las fibras del uso mitótico posteriormente. Y el centrómero es el lugar preciso donde se va a unir el cinetocoro, donde vamos a poner la etiqueta. Ahora, recordemos que antes de la fase M, los cromosomas son sencillos, es decir, solamente tienen una cromátida. Pasando la fase S, entonces ya tenemos 2 cromátidas. Cada cromátida tiene un brazo corto y un brazo largo. Y en la parte final tenemos lo que se conoce como telómero. Los telómeros son la parte más delicada del cromosoma, ya que cada vez que el cromosoma se divide, vamos a perder parte del cromosoma y la cantidad de telómero que tengamos, es decir, cuando vamos creciendo vamos perdiendo telómeros. Y eso está asociado con el crecimiento de las personas. Por esa razón es que los clones, cuando se utiliza gente adulta para hacer un clon, realmente el ADN que estamos invirtiendo para ese clon o un animal ya grande,
lo que vamos a obtener es un clon con telómeros pequeños, lo que va a hacer que el clon muera pronto. Vamos a ver un poquito acerca de la mitosis. La mitosis o división es la parte del ciclo celular donde la célula inicialmente llamada madre se divide para formar dos células hijas. Este proceso de reproducción celular está constituido por 4 fases denominadas profase, metafase, anafase y telofase, en las que se efectúa una serie de sucesos interesantes que permiten la reproducción de las células. Vamos a ver a qué se refiere esto de que tengamos células haploides y diploides. Recordemos que en la mitosis vamos a tener células diploides y vamos a ver a qué se refiere eso. Las células haploides solamente tienen un juego cromosómico, un juego de cada cromosoma. Aquí tenemos un cromosoma rosa, un cromosoma morado y un cromosoma amarillo. En las células diploides tenemos 2 cromosomas del mismo tipo, 2 rosas, 2 morados y 2 amarillos. Una célula haploide tiene solo un conjunto de cromosomas, por eso se le conoce como N, mientras que las células diploides tienen 2 conjuntos de cromosomas, 2N. 2. En los humanos, las células somáticas son diploides. Las células somáticas son las células del cuerpo, mientras que los gametos, como los óvulos y los espermatozoides, son haploides. Las células diploides se desarrollan como resultado de la división celular mitótica, mientras que las células haploides se desarrollan como resultado de la división celular meiótica que veremos a continuación. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ven los cromosomas de las células de los humanos. Y quiero explicarles que nosotros tenemos un juego cromosómico que nos da nuestra mamá, que está aquí en rosa, un juego cromosómico que nos da nuestra mamá, que está en rosa, y un juego cromosómico que nos da nuestro papá. Por esa razón es que tenemos 2 cromosomas por cada par, lo cual quiere decir que somos diploides, porque tenemos 2 juegos cromosómicos, uno que nos da nuestra mamá y uno que nos da nuestro papá. Y aquí se ve cómo se ven en la realidad. Del lado derecho ustedes pueden observar cómo se ven los cromosomas en la realidad. Y sabemos que para el par sexual, que es el par 23, tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y que nos va a dar el género del bebé, que va a ser un niño, o en el caso de una niña son 2 cromosomas X. Vamos a ver cómo son las fases de la mitosis. En la interfase podemos ver cómo todavía se ve bastante bien definida la envoltura nuclear y los centriolos, que son estos corpúsculos de color azul, están tranquilos y sin haber emitido ninguna fibra. En la profase se empiezan a hacer evidentes los cromosomas y los centriolos empiezan a formar el huso mitótico o estas fibras de color azul. Al término de la profase vemos que ya se está degradando la envoltura nuclear y podemos ver perfectamente definidos los cromosomas duplicados. En la prometafase podemos ver, que es una fase intermedia entre la profase y la metafase, cómo se están acomodando los cromosomas siendo atrapados por el huso mitótico, que recordemos que se va a anclar al cinetocoro del cromosoma. Si no pueden recordar qué es el cinetocoro, regresen el video y lo checan y luego vuelven a regresar a este punto. En la metafase, si podemos observar, vamos a ver que los cromosomas se alinean en una línea en el centro o ecuador de la célula. Ya están acomodados por el huso mitótico y están siendo jalados por los centriolos. En la anafase se jalan los cromosomas y se separan exactamente por la mitad para volver los cromosomas sencillos. Y en la telofase podemos ver que ya tenemos 2 células hijas con la misma cantidad de cromosomas de la célula inicial. Nada más que aquí los cromosomas son sencillos, no están duplicados. Por último, en la citocinesis, pues se divide la célula en 2. Aquí lo podemos ver como un continuo. Vemos cómo se va dividiendo, se forman, se empiezan a ir al ecuador de la célula, se separan.
En la citocinesis, una vez que se ha completado la división del material genético en las células hijas, se reparte el citoplasma y los organelos que hay en él, los lisosomas, los mitocondrias y otros más, se van repartiendo. A este proceso se le llama citocinesis. En las células animales surge un surco de segmentación, mientras que en las células vegetales surge una placa que divide a las células hijas, en la cual se forman posteriormente una pared celular. El resultado de la mitosis es la formación de dos células hijas idénticas entre sí. El tiempo que tarda el proceso de la mitosis es muy variable, desde unos 10 minutos en las células de los mosquitos hasta 1 o 2 horas, que es el tiempo promedio que pasa para la mayoría de las células. Y aquí lo podemos ver en células animales y en células vegetales. Vamos a ver aquí las etapas de la mitosis. Y aquí podemos ver en la primera célula a la izquierda, vemos una interfase. Seguido vemos una profase, una metafase que sigue en el siguiente esquema, y luego vemos una anafase porque estamos viendo cómo se están separando los cromosomas hacia los polos de la célula. En el siguiente esquema que vemos abajo, vemos cómo se van terminando de separar y ya se empieza a formar el surco. Esto ya es una telofase. En la última parte vemos a la telofase, ya prácticamente se está formando el núcleo y ya se va a partir por la mitad. En la última parte vemos ya las dos células hijas ya divididas. Y aquí podemos ver cómo se ven en un esquema de una mitosis en cebolla. Por ejemplo, esta célula que vemos aquí está en anafase. Esta célula que vemos aquí está en telofase. Esta célula que vemos aquí muy probablemente está en profase, y esta que vemos aquí, que tiene los cromosomas exactamente a la mitad, es una anafase, perdón, una metafase, igual que esta. Meiosis. La meiosis es la división de una célula diploide en 4 células haploides, células con una sola dotación cromosómica. Esta división celular se da en organismos pluricelulares, en la producción de gametos. Para cumplir con el propósito de la meiosis, la célula debe pasar por una doble división, 2 etapas consecutivas que reciben el nombre de primera y segunda división meiótica, o reducción cromosómica y mitosis respectivamente. ¿Cómo quedamos? ¿Cuáles son los gametos? Pues como vemos aquí en la fotografía, son óvulos y espermatozoides, y como recordamos, debemos de tener la mitad del número cromosómico, o sea, volver las células haploides para que al fusionarse vuelvan a tener el complemento normal. En el caso de nosotros tenemos 46 cromosomas, por lo tanto el óvulo debe tener 23 y el espermatozoide debe tener también 23. Y para que eso se lleve a cabo debe haber esta doble división meiótica. Por lo tanto, cuando se fusionan para formar el huevo cigoto, se forman 46 cromosomas. Bueno, vamos a ver aquí lo que está ocurriendo. Aquí tenemos en color azul los cromosomas masculinos y en rojo los cromosomas femeninos. En la interfase se duplican y además hay una recombinación genética, por eso ven unos pedazos en rojo y otros en azul. Después de eso se separan por cromosoma y al final se separan por cromátida. Lo vamos a ver con mucho detenimiento. Por ejemplo, aquí lo estamos viendo. Vemos que los cromosomas paternos son los verdes y los cromosomas maternos son los rojos. En la profase 1 se empiezan a ser evidentes. En la metafase 1 se acomodan por pares de cromosomas, no por cromosoma. En la anafase se separan por cromosoma y en la telofase tenemos cromosomas, 2 cromosomas, los que serían en teoría los maternos y del lado derecho los que serían los paternos.
Una vez que ocurre eso, hay una interfase muy pequeñita y nos vamos a la segunda división celular. Podemos ver otra vez la profase, se van a hacer evidentes los cromosomas rojos y los cromosomas verdes porque ya tenemos dos células. Y en la metafase 2 se van a alinear en el ecuador como si fuera una mitosis normal. Posteriormente se separan por cromátida como en la mitosis normal, en la anafase 2, y tenemos 4 células hijas con la mitad del número cromosómico. Recuerden que aquí teníamos 4 y al final tenemos 4 células hijas con cada uno 2 cromosomas, cada una. Vamos a ver un poquito lo que ocurre en la profase 1 de la meiosis, el llamado entrecruzamiento. Aquí lo que vamos a ver es que tenemos dos cromosomas homólogos, o sea, exactamente iguales, nada más que uno es de mamá y otro es de papá. Entonces, si vemos aquí, vemos como hay dos alelos ahí, uno en color verde del cromosoma azul y otro en negro en el cromosoma morado. Se van a intercambiar el material genético de tal manera que al final nosotros vamos a ver que hay un intercambio. Ahora el azul tiene el pedazo negro y el morado tiene el pedazo verde. ¿Por qué hacen esto los cromosomas durante la mitosis, durante la profase 1 de la meiosis? Lo hacen porque hay una necesidad de darle la mejor combinación genética a los hijos. Por lo tanto, es una manera de darle mayor variación a los niños o a los bebés probables que tengamos y que sean diferentes a los padres para que tengan mayor resistencia al ambiente. Meiosis. Vamos a ver aquí cómo se lleva a cabo en la profase 1, lo que acabamos de ver anteriormente, cómo se van acomodando por pares, cómo se recombinan, cómo ocurre la anafase, cómo ocurre la telofase, hasta llegar a la meiosis 2, donde tenemos ya los cromosomas sencillos y 4 células hijas. Ok, aquí podemos ver cómo los cromosomas van dividiéndose. Vean muy bien cómo esta imagen, este video nos va a decir cómo se van recombinando, cómo se van a ir acomodando en la célula y se van a separar por cromosoma. Posteriormente se forman las dos células hijas y cada célula va también su segunda división meiótica, que son iguales que la metafase 1, y vamos a ver cómo se van separando. Y ahí tenemos las 4 células hijas con la mitad de los números cromosómicos. Vamos a hablar de la meiosis en los óvulos. Como recordarán, platicábamos que la meiosis se lleva a cabo en los óvulos, o sea, en las mujeres, en el segundo trimestre del embarazo, es decir, cuando la mujer todavía es un embrión, es un feto. Y va a empezar a producir las primeras ovogonias, que todavía son diploides, es decir, que todavía tienen todos los cromosomas completos. Estas ovogonias se van a multiplicar mucho en el ovario del feto. Y cada ovogonia va a dar lugar a lo que ya sería el óvulo maduro. Al empezar la división meiótica de la ovogonia, vamos a ver que igualito que en la meiosis normal vamos a tener una profase, vamos a obtener una primer célula que da lugar a dos células hijas, pero si se fijan aquí, tenemos una célula muy grande y una célula muy pequeñita. ¿Por qué razón ocurre esto? Porque los óvulos deben de tener muchísimo material de reserva para que el embrión pueda alimentarse. Esa es la razón, por eso tenemos una célula muy gorda y una célula muy pequeña que se llama cuerpo polar no funcional. Este cuerpo polar no funcional se va a desechar. Posteriormente llegamos a la segunda división meiótica en donde obtenemos 4 células hijas, pero solamente una va a llevarse a cabo como óvulo. Los otros 2 cuerpos polares no funcionales, los 3 que quedaron aquí, pues se desechan.
Las bebitas, las niñas, van a nacer con sus óvulos detenidos aquí, en esta parte. Y van a nacer con todos los óvulos que van a tener para toda su vida. Esa es la razón por la cual nosotras las mujeres tenemos solamente un reloj biológico importante para poder tener hijos. La edad ideal es entre los 20, 25 hasta 35 años. Esa es la edad ideal para tener bebés. Porque después de los 40 años, recordemos que si nacemos con todos los óvulos que vamos a tener para toda nuestra vida, pues tendrían 40 años y eso hace que el óvulo ya sea viejo y pueda tener el bebé algún síndrome. No es frecuente que ocurra esto de que después de los 40 vayan a tener un síndrome, pero sí hay una probabilidad más alta que las mujeres más jóvenes. ¿Qué ocurre con los espermatozoides? Pues las espermatogonias, que son las que están en la 2N, van a pasar por su primer mitosis y vamos a tener un espermatocito primario y a partir de ahí ya empieza la meiosis, como hemos visto. Aquí tenemos dos cromosomas, uno azul y uno rosa, se van a separar en la meiosis 1 y en la meiosis 2 dan lugar a las 4 células hijas que se llaman espermátidas y después pasan por un proceso de maduración o diferenciación que da lugar a los espermatozoides como ustedes los conocen. ¿En qué momento se lleva a cabo la meiosis de espermatozoides en los hombres? Bueno, ellos sí empiezan a producirlos a partir de la pubertad y los producen cada 24 horas, es decir, todo el tiempo. Por esa razón es que ellos tienen la posibilidad de tener hijos prácticamente todo el tiempo que ellos produzcan espermatozoides sin tener el problema que nosotras las mujeres tenemos de tener un reloj biológico que nos diga en qué momento podemos tener hijos y en qué momento es más óptimo. Bueno, vamos a ver las diferencias entre la mitosis y la meiosis. Aquí podemos ver la célula parental o la célula madre, que tiene 4 cromosomas, se duplica el DNA y obtenemos 2 células hijas con las 4 con los 4 cromosomas iniciales. Y en la meiosis igual tenemos 4 cromosomas en la célula inicial, en la célula madre, y se duplican y vamos a obtener 2 células hijas con cromosomas duplicados y luego 4 células hijas con cromosomas sencillos y además haploides con la mitad del número cromosómico de la célula madre o la célula parental. Gracias.